Otra cosa que hay que explicar es por qué si nosotros hemos pedido el indulto para Ángel y el tratado, el pacto que tienen firmado con Cuba, no excluye la posibilidad de indulto, porque Ángel todavía lleva una pulsera telemática o una tobillera de control. Somos la familia, he sido yo, en nombre de mi familia, he pedido el indulto y lo voy a volver a pedir en pocos días. ¿Ah, sí? ¿Lo va a volver a presentar la petición? Sí, sí, sí. El indulto como medida de gracia, pero partiendo de la base de que Ángel es inocente. En las primeras conversaciones que yo tuve con Ángel, nada más llegar, yo le decía, yo sé que tú eres inocente independientemente de lo que tú me estás contando, porque muchas cosas que él me contaba ya nosotros las sabíamos. Porque esto no era la primera vez que pasaba, ¿no? Porque algo así no es la primera vez que pasaba. Porque vieron cómo le pegaban en el hospital. Ya el colmo ha sido que una de las primeras personas que intervino en su defensa en Cuba, que ha tenido que exiliarse, cuando fue con las pruebas periciales desde el punto de vista automovilístico, a ver a peritos le dijeron, esto es imposible, esto es una chapuza, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, el Parlamento Europeo pidió esa investigación, pero nadie acaba de mojarse. Nosotros ya estamos, nos quedará ponernos de corner speaker a pedirlo en las esquinas, pero ya no sabemos qué hacer para que se investigue esto. Aquí queda esa petición y además ese anuncio de presentación de nueva petición de indulto, que es una noticia, pero le decía yo, ayer hablamos aquí en 13 Televisión con Esperanza Aguirre, que el sábado, precisamente, en La Sexta no consiguió que el señor Iglesias dijera que era una dictadura, ni condenara esa dictadura, ni esa casta castrista. Me gustaría que viéramos algo de lo que dijo anoche Esperanza Aguirre aquí en la Marimorena. Como tampoco quiso condenar y llamar dictadura al régimen de los Castro. Bueno, pues todos somos casta, menos los Castro. Esos no, llevan 55 años oprimiendo al pueblo cubano. El régimen venezolano le parece estupendo. Primero Maduro recomendó que se asaltaran los supermercados, luego ha habido motoristas que van ametrallando a los estudiantes. Cuando yo le digo que ha recibido 3.700.000 euros del régimen de Venezuela, y dice, usted me acusa de financiación ilegal. No, oiga, recibir dinero de Venezuela es perfectamente legal, pero dígalo usted, por favor, que queremos saber quién le financia. Bueno, pues eso es lo que no hay forma, es disfrazar. ¿Son lobos con piel de cordero, piensa usted, cuando se disfraza la realidad en la manera en la que lo está haciendo el señor Iglesias y su partido? Yo estoy aquí más por un asunto más cubano, ¿no?, que otra cosa, ¿no? No, Entonces, a mí es que lo que me preocupa es que se venda como algo benéfico y tampoco, lo que está pasando en países como el suyo, como Venezuela o Cuba. En Europa, la distancia quizás y ha hecho que sectores importantes, sobre todo en la intelectualidad y en la política, hayan tendido a ver regímenes como el cubano con una luz positiva cuando no tenían base. ¿A usted no le parece preocupante que aquí se venda tan fantásticamente bien preocupante, nos parece, lo que pasa en Cuba? Nos parece peligroso, sobre todo también para los cubanos, porque se sigue después de tantos años, después que ya prácticamente para muchos ya Cuba está al equivalente de Corea del Norte, ¿no? Porque se saben ya muchas cosas, que todavía haya gente que tenga como ídolos eso, y la preocupación, y la pregunta sería, ¿y si un día llegan a gobernar a no sé qué nivel, van a poner en práctica lo que sus ídolos llevan años poniendo en práctica? Es que no quiero ser tremendista ni asustar. Es que de visita invitado el país lo es distinto. Yo creo que se puede condenar las declaraciones del señor Iglesias y compañía, pero el riesgo, sinceramente, de que si eventualmente ganaran unas elecciones se convirtiera esto en una réplica o de Venezuela o de Cuba, la Cuba castrista, realmente me parece una exageración. Estamos en el marco que estamos, geoestratégico, y no es otro. Yo digo lo que pienso, y digo no como temor, ni esto es cuestión de estar que viene el lobo, pero si son gente, o sea, Cuba es una dictadura. Eso es. Estamos de como acuerdo. Dictadura era Pinochet. Pues si hay gente que ni siquiera se atreven a catalogarla como tal, pues algo tienen que tener por dentro que tienen que explicar. Eso es lo que intentamos nosotros transmitir, ¿no? Que la realidad de lo que ustedes viven, usted ya no, pero sus
sus compatriotas en Cuba viven una dictadura y atroz. Atroz. Y venderla como algo estupendo, donde hay libertad y donde son una especie de disidentes, protestadores de la derecha internacional, a mí me parece de una gravedad extrema. Por eso digo que vender eso aquí en España, que hay gente que no lo conoce y que se lo puede llegar a creer, creo que para eso solamente gente como usted y el resto de las personas que modestamente los periodistas podemos contarlo, pues es nuestra obligación transmitirlo esto, ¿no? Pero yo estoy completamente de acuerdo, Isa, y añado, yo he estado varias veces en Cuba, he visto lo que se muestra a los turistas y he visto también lo que no se muestra a los turistas, Calle Hueso, en La Habana, etcétera. Es decir, porque Cuba no es solo una dictadura política, es una atroz dictadura política y una brutal dictadura económica. Es decir, los cubanos viven muy mal, pero muy mal, muy mal, muy mal. Y una pobreza no, y con la amargura espantosa de no poder salir de esa pobreza, porque el régimen no te brinda ningún cauce para salir de ahí, salvo que te metas en el partido, te metas en el sistema jerárquico y te incorpores a la casta, y entonces sí. A resolver. Pero a mí me parece muy importante, por eso el silencio de la Unión Europea y el silencio del gobierno español y la renuncia un poco del mundo occidental, del mundo democrático, a rescatar a Cuba de esa dictadura. Bueno, a rescatar la dictadura no, se va a firmar ahora un tratado bilateral entre la Unión Europea y Cuba, que dicen que no sustituye a la posición común que se empezó en el año 95, pero nosotros estamos en contra de aislamientos, en contra de embargos, en contra... Lo que queremos es que cuando se vaya a Cuba a hablar con el gobierno se hable también con la gente, se hable con la sociedad civil, se hable con la oposición, que se les escuche, si no puede ser dentro, aunque sea fuera, que no se tome como único interlocutor al régimen, porque en el fondo se está contribuyendo más al aislamiento de esa población, porque en Cuba sí que hay pobres, decía Osvaldo Payá. Hay gente tan pobre que no tienen el derecho ni de decirlo. Y luego viene la comparación de que Cuba con los países del entorno, habría que ver también en 1958 cómo estaba Cuba. Estaba mal, había un dictador, porque en Cuba no hay democracia desde 1952, desde el golpe de Estado de Batista. Había un dictador, había que cambiar las cosas. Pero Cuba tenía unos índices de desarrollo humano superiores a muchos países de América y superiores a muchos países de Europa, y una incluyendo renta per cápita España. Superior a la de Pero había injusticia, había que cambiar aquello. Y ahí nació mi abuela. Tengo que dejarle ya y darle las gracias, Carlos Payá. Les recuerdo a todos ustedes, si están en Madrid y quieren mañana ir a las 7 de la tarde a San Fermín de los Navarros a celebrar en esa misa la vida de Osvaldo Payá. Es una acción de gracia por sus vidas. A dar las gracias. Me parece una iniciativa muy bonita. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias.